La noche descendía sobre el barrio de Gupis con una pesadez inquietante. Las farolas, dispersas y tenues, apenas conseguían perforar la neblina que se alzaba desde las orillas del río Vilña. Un viento helado soplaba desde los callejones más antiguos, enredándose entre las estructuras de piedra que parecían susurrar historias olvidadas. Se decía que allí, en algún lugar oculto tras calles angostas y puentes adornados con esculturas misteriosas, vivía una bruja que acechaba en la penumbra, tejiendo hechizos imposibles y sembrando terror entre quienes se atrevían a curiosear más de la cuenta. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzaron los rumores, pero todos coincidían en que algo oscuro habitaba el barrio, algo malévolo y antiguo, cuya presencia se percibía en el aire petrificado de la medianoche. Cada rincón empedrado parecía un testigo mudo de acontecimientos sin explicación. Algunos vecinos, demasiado atemorizados como para salir al anochecer, contaban que la bruja se alimentaba de la energía de los incautos que deambulaban cerca de su morada. Otros afirmaban que en las noches de luna llena se escuchaban cánticos que nadie comprendía y que el mismo viento gritaba palabras inhumanas. Había quienes preferían callar y encerrarse en sus casas antes de que cayera el sol, atrancando puertas y ventanas para mantenerse a salvo del poder sin nombre que vagaba entre las sombras. En un principio, los visitantes que llegaban a Vilna para conocer el barrio artístico de Gupis lo veían como un lugar pintoresco. Incluso la pequeña república independiente y sus esculturas extrañas parecían simpáticas, un destino perfecto para los curiosos. Mas todo cambiaba cuando el sol comenzaba su lento descenso por el horizonte. En esas horas, las formas se volvían inestables, la risa se convertía en un murmullo nervioso y las leyendas cobraban vida en los callejones retorcidos. Un ambiente opresivo hacía latir el corazón con fervor y nublaba el juicio de quienes se aventuraban más lejos de lo prudente. Existía un relato contado por los más ancianos del lugar que ponía los pelos de punta a cualquiera que lo escuchara. Hablaba de una mujer extraña que, cada cierto tiempo, aparecía en la orilla del río Vilña, vestida con un harapo oscuro y un gorro puntiagudo. No emitía sonido alguno, pero sus ojos amarillentos brillaban en la penumbra con una luz antinatural. Los más escépticos aseguraban que demasiado vino o algún rumor exagerado habían originado semejante historia. Sin embargo, quienes habían contemplado esa figura espectral juraban sentir un escalofrío glacial, una invasión casi física del terror que les contraía el pecho. Al día siguiente de aquellos encuentros, siempre surgían noticias extrañas, un gato desaparecido, un niño que ya no jugaba en la plaza o una persona que había decidido abandonar el barrio sin dar explicaciones. Era como si la bruja reclamara tributo, y todos guardaban silencio para no provocarla. Una de las historias más tenebrosas contaba que en cierta ocasión un joven universitario, curioso por naturaleza, decidió investigar los rumores y grabar un documental sobre la leyenda de la bruja de Gupis. Preparó su cámara, su micrófono y un cuaderno repleto de anotaciones. Buscó testimonios de vecinos y merodeó por las calles al anochecer, convencido de que no hallaría nada más que supersticiones. Pero su convicción se desvaneció cuando, en una esquina oscura, captó con su cámara una silueta imposiblemente alta que parecía erguirse a una distancia corta, como si le observara. Al repasar la grabación, descubrió con horror que la figura no tenía un contorno definido, sino más bien un velo negruzco, como humo condensado. A la noche siguiente, el joven no pudo resistir la tentación de volver a ese mismo lugar, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Nadie lo volvió a ver. Su departamento, hallado días después, estaba completamente desordenado y las paredes mostraban marcas extrañas, como símbolos tallados con una mano experta. Era como si alguien o algo hubiese dejado un mensaje funesto. Jamás se supo del joven y su cámara parecía haberse desvanecido junto con él. También se mencionaba la existencia de un pequeño callejón, apartado de la ruta turística, donde las plantas se marchitaban sin explicación y un hedor lechoso emanaba del suelo. Quienes pasaban por ahí sentían un tirón en el pecho, como si algo les arrebatara el aire, y una opresión constante que les hacía enmudecer de súbito. Una anciana que vivía en una casa contigua aseguraba haber visto a la bruja practicar conjuros,
trazando círculos en la tierra y murmurando palabras que parecían venir de una lengua perdida en el tiempo. Sus manos, huesudas y repletas de manchas oscuras, se movían con una precisión hipnótica, casi sobrenatural. La anciana nunca se atrevió a acercarse, pero desde su ventana contemplaba con horror cada detalle. La bruja raramente alzaba el rostro, mas cuando lo hacía, se distinguía un semblante arrugado y unos ojos que emitían un brillo turbio, como un pozo sin fondo donde se agolpaba una maldad ancestral. Con cada paso que se daba por el barrio, la leyenda se hacía más real, adoptando formas macabras que calaban en los sueños de la gente. Una de las supersticiones más arraigadas sostenía que quien escuchara el aullido del viento en la noche de luna llena y sintiera que llevaba su nombre no debía salir de casa bajo ninguna circunstancia. Se creía que el susurro era un llamado de la bruja, quien reclamaba una víctima para un sacrificio secreto. Varios testimonios recogían que, en las noches más gélidas, se oía un arrastrar de pies en las paredes exteriores y un golpeteo en las ventanas, como si alguien intentara colarse al interior con desesperación. Nadie tenía el valor de abrir las cortinas para corroborarlo. Había un guía turístico local que, a pesar de las advertencias, decidió organizar recorridos nocturnos para los valientes que quisieran experimentar el auténtico terror del barrio de Wupis. Al principio, todo parecía un truco publicitario. Con linternas y risas nerviosas, la gente lo seguía entre callejones. Pero la comedia se truncó cuando, en una de esas visitas, 2 turistas se separaron del grupo al escuchar lo que describieron como un lamento agudo. El guía advirtió su ausencia demasiado tarde. Organizó a los presentes para buscarlos, pero no los hallaron en ningún rincón. Fue en aquel momento cuando todos tuvieron la convicción de que algo sin respuesta habitaba esas callejuelas. El guía, atemorizado, canceló las rutas nocturnas y jamás volvió a mencionar el tema en público. Algunos vecinos sostienen que esa noche vieron un resplandor violáceo brotar desde lo alto de una casa ruinosa, acompañada de un estruendo que helaba la sangre. Con el tiempo, la gente comprendió que la bruja no era una simple fantasía ni un personaje folclórico. Era la manifestación tangible de fuerzas que nadie se atrevía a nombrar. El que osara merodear demasiado cerca de su territorio podía terminar perdido en dimensiones que no pertenecían a este mundo, condenado a un sufrimiento eterno. Algunos decían que la bruja había pactado con entidades oscuras a cambio de su poder y que su alma estaba encadenada a las calles de Wupis para siempre. En las noches tempestuosas, cuando los relámpagos sacudían los tejados, aparecía su silueta recortada contra la luz, sobrevolando el río con un gesto torcido que recordaba la parca sonrisa de un ser abismal. La realidad superaba cualquier explicación racional. Las plantas en las jardineras se consumían en horas, las velas se apagaban sin que hubiera corrientes de aire, y la gente sufría pesadillas tan vívidas que despertaban con marcas rojas en la piel, como si alguien hubiese arañado sus brazos en plena oscuridad. Incluso los animales se comportaban de forma errática, los perros rompían a ladrar en plena noche y los gatos huían despavoridos, intentando esconderse de un peligro que solo ellos podían percibir. Un hombre que trabajaba como pescador en el río Viña confesaba haber visto sombras sumergidas en las aguas, figuras alargadas que se retorcían bajo la superficie, aguardando quién sabe qué. Tembloroso, afirmaba que, a veces, el río susurraba su nombre, reclamándolo para que se internara en los remolinos. Nadie quiso creerle, pero con el paso de los días abandonó su oficio sin dar razones. Desde entonces, su mirada se tornó vacía y sin brillo, presa de un terror subterráneo imposible de describir. El tiempo no trajo alivio alguno. La gente aprendió a convivir con el miedo, a bajar la mirada cuando pasaba por los pasadizos más oscuros y a no mencionar en voz alta las supuestas apariciones. Sin embargo, las desapariciones no cesaban y los viajeros imprudentes seguían adentrándose en los confines misteriosos del barrio, atraídos por un impulso difícil de explicar. Siempre había quienes se reían de las historias o se burlaban de los lugareños, poniendo en duda la veracidad de los relatos. Pero toda curiosidad aquí tenía un precio. Tarde o temprano,
la bruja reclamaba su parte, y los incrédulos terminaban tan afectados como aquellos que llevaban toda la vida temiendo. La atmósfera de esos parajes construía un relato desgarrador. A plena luz del día, Whoopis era un lugar encantador, música callejera, artistas pintando en las aceras, cafés con mesas exteriores y esculturas llamativas que inspiraban sonrisas. Pero los versos alegres se transformaban en un poema macabro cuando las sombras se alargaban y la luna emergía entre los tejados. Se decía que la bruja tenía un dominio total sobre la noche y que la misma oscuridad se convertía en su aliada, dándole forma a los horrores que habitaban la imaginación colectiva. Nadie estaba a salvo de su influjo. Una última historia describe el destino de una familia recién mudada que desconocía por completo las habladurías. Para ellos, Whoopis solo era un barrio bohemio, un sitio ideal para su nueva vida. Tomaron una casa antigua, cercana a los márgenes del río, donde el agua fluía con un rumor casi hipnótico. Al poco tiempo, el padre comenzó a despertarse sudando frío tras sueños que decían palabras incomprensibles. La madre veía sombras en los espejos, y el niño, asustado, aseguraba que alguien lo llamaba por su nombre desde un rincón oscuro. Cada vez que trataban de dormir, oían pisadas en el pasillo, roces en la puerta y una voz apagada que susurraba. El terror se apoderó de sus mentes, llevándolos a estados de insomnio y desesperación. Una noche, el niño desapareció. La ventana de su cuarto estaba abierta y no encontraron huellas de nadie. Desesperados, los padres buscaron auxilio y la policía realizó batidas por toda la zona. Mas no hubo rastro del pequeño. En su habitación, el silencio era tan palpable que se sentía como un latido ausente. Sin embargo, aparecieron marcas de arañazos en la pared, escritas en un símbolo arcaico que nadie supo descifrar. La madre perdió el juicio ante la impotencia, y el padre se obsesionó con descubrir la verdad. Muchos dicen que salió a perseguir la silueta de la bruja que flotaba por las calles, llamando con gritos de dolor, implorando la devolución de su hijo. Nunca regresó. Hay quienes juran que en las noches posteriores, la risa distorsionada de la bruja se escuchaba por todo Whoopis, retumbando entre las fachadas con un eco siniestro, como si hubiera logrado su objetivo de arrancar la cordura de aquellos pobres desafortunados. Y así continúa, en un ciclo eterno de miedo y desesperanza, porque nadie ha podido llevar a cabo un ritual que detenga esta pesadilla. La bruja permanece en las esquinas, en los tejados, en la húmeda ribera del río, burlándose de toda explicación lógica. Al final, la gente ha comprendido que no existe escape real de la bruja de Whoopis. El barrio, con su encanto extraño y su misterio atrayente, enmascara el pozo oscuro que anida en sus profundidades. Todo aquel que se acerca demasiado, que cruza la línea invisible que separa la seguridad de lo desconocido, acaba por ceder ante una fuerza siniestra que devora su alma o su voluntad. Así, este rincón de Vilna se quedó con la marca de una maldición que nadie puede deshacer. No hay luz al final del camino para los osados que intentan descifrar sus enigmas. Con cada noche y cada luna, la bruja tiende nuevos hilos de terror, confeccionando un manto que arropa a los incautos y los pierde en la niebla perpetua. Bajo la luna fría, los lamentos se confunden con el rugir del río, sellando el destino funesto de todos los que osan enfrentarla. Nadie escapa. Nadie regresa. Y en Whoopis, la oscuridad siempre vence. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.